Buenas tardes, comienza Penúltima Palabra, programa de análisis deportivo de Teleturquino. Hoy dialogamos sobre ajedrez. Hablaremos sobre los resultados de Santiago de Cuba durante el año 2024 y lo que va del 2025. Tendremos en el estudio como invitada a la gran maestra Oleini Linares Nápoles y al especialista maestro FIDE Alejandro Alegre Leiva. Quédese con nosotros que este es su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Reiterar las buenas tardes. Iniciamos este programa Penúltima Palabra dándole la bienvenida al especialista y maestro FIDE Alejandro Alegre Leiva. Buenas tardes para ti y bienvenido. Buenas tardes, Brita. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer dialogar sobre el ajedrez, el juego ciencia, deporte que te apasiona y que te atrapó. En este 2024 y en el 2025 ocurrió algo que hacía muchos años que no sucedía. Santiago fue la sede de los dos eventos zonales orientales en los sexos femenino y masculino. Háblanos de cómo sucedió este tema. Bueno, pasó este año 2024 algo raro, algo insólito, que en el mismo año 2024 se celebraron dos eventos zonales del mismo sexo. Empezamos con el torneo del año que correspondía al año 2023, que fue el zonal oriental que se hizo en enero, y terminamos el año con el zonal oriental, pero del año respectivamente 2024. Ese zonal oriental masculino se celebró y clasificaron los dos atletas de Santiago. Hablamos de los maestros FIDE, José Avelino y el juvenil Brian Torres Valiente. Estos dos jóvenes que tienen ya una amplia trayectoria a pesar de ser juveniles. Santiago de Cuba, como ya decías, no tenía asignada este zonal oriental, pero el INDER de nuestra provincia decidió asumirlo en el mes de noviembre. Pero en enero sucedió que recibimos a las féminas y Santiago de Cuba nuevamente aprovechó la oportunidad para demostrar la calidad en ascenso. Pero ese es otro de los temas. ¿Cómo se organizó este evento femenino? Bueno, el evento femenino se organizó en enero y a pesar de que no pudimos clasificar atletas para los eventos nacionales, se utilizaron ambos eventos, estoy hablando del masculino y el femenino, para foguear a las jóvenes figuras. Aquí participaron los atletas del equipo pioneril, estamos hablando de la pequeñita Xiomara Alfaro, y las atletas escolares, hablamos de Perla María Pozo, la atleta Rosalis Nieves Maza y Leslie Marian Fajardo. Las tres pelearon, se fajaron, como en buen cubano se dice, contra las mejores atletas de Oriente, y a pesar de no clasificar, fue un torneo que les sirvió de excelente fogueo, porque semanas luego de participar en este zonal oriental fueron al torneo aniversario de la villa, donde tuvieron excelente resultado. Por primera vez Santiago de Cuba ganaba este prestigioso evento por equipos. Aquí hay dos temas que quiero resaltar. Primero, ¿por qué en este nacional femenino zonal hubo presencia de jóvenes cuando Santiago de Cuba tiene grandes maestras que integran la preselección nacional? Explícale esto a la afición porque un tanto puede que les llame la atención. Bueno, Santiago actualmente es, vamos a decir, la meca del ajedrez femenino. Exacto. Porque es fácil explicarlo. Santiago de Cuba llevó a 3 de las 4 atletas que participaron en la Olimpiada Femenina de Ajedrez que se jugó en Budapest el año pasado. O sea, estamos hablando de Oleini Linares, la primer tablero y invitada en el programa de hoy. Hablamos de la experimentada Marixa Rivas y de Yaniela Forgas Moreno. Estas tres jóvenes, porque nosotros las seguimos considerando jóvenes a pesar de su larga experiencia en los tableros de ajedrez, han demostrado sus potencialidades, pero como decías, necesita un relevo las figuras femeninas de nuestra provincia y por eso están trabajando con estas niñas, que a ellas se suma Leanet Maraya Bosch, que fue en el año 2024 la novata del año. Increíble que en el ajedrez suceda esto, porque con tantos deportistas que tiene Santiago de Cuba, muy pocas veces ha sucedido que una novata del año sea del deporte de ajedrez. Alegre, me hablabas del torneo Villa de 2025. ¿Cómo fue este evento? ¿En qué provincia fue? ¿Y cómo participaron? ¿Con cuántos atletas? El torneo aniversario de la Villa
es uno de los torneos a nivel de categoría escolar más prestigiosos de Cuba. Este torneo se organiza relativo a las festividades del aniversario de la villa de Camagüey. En ese torneo se hace un torneo por equipos, escolar por equipos, donde participan los 10 mejores equipos de Cuba en la categoría escolar. Además que incluyen eventos en la categoría juvenil, en la categoría pioneril, pero el central es el evento por equipos. En ese evento, por primera vez de las creo que 15 ediciones precedentes, Santiago por primera vez, repito, fue campeón. Háblanos específicamente de los niños que obtuvieron medallas, porque sabemos que hubo un primer tablero, un segundo tablero entre los niños de Santiago de Cuba. Los equipos, como se realiza también en los escolares, tiene 2 tableros masculinos y 2 tableros femeninos. Tuvimos el placer, la dicha de que el segundo tablero masculino, Ronald Manuel Espinosa, fue por segunda vez, por segundo año consecutivo, subcampeón de ese evento. Tuvimos que también subcampeona nos quedó la atleta Rosalis Nieves en el tercer tablero, primer tablero femenino, y nos llenó de orgullo que la atleta Perla María Pozo fue campeona en el cuarto tablero. No quiero también dejar de resaltar el esfuerzo y también la actitud que tuvo nuestro primer tablero y capitán del equipo, Cristian Tens, que a pesar de ser el menor, defendió el primer tablero, y a pesar de no le exigimos más, exigimos como tal una medalla, pero independientemente de eso, se fajó en ese primer tablero y tuvo un buen resultado, puntos que fueron valiosos para el equipo. Santiago de Cuba te tiene como entrenador en estas categorías de las que hablabas, pero conocemos que dejaste de ejercer tu profesión como médico para dedicarte por entero al ajedrez. Muchas gracias por la pregunta. Yo empiezo desde muy joven en las categorías como tal infantil, la pirámide deportiva, en la EIDE. Me titulo de maestro FIDE en 2015, muy cerca de tomar la decisión de que sí entro en la carrera o no. Por decisión personal, ya siendo incluso maestro FIDE y teniendo estando entre la élite, ¿no?, de los atletas juveniles, codeándome con los que ahora son la élite del ajedrez nacional. Estaba hablando de Carlos Albornoz, amigo mío personal, maestro internacional Augusto César Campos, y otros que ahora los vi participar en el campeonato nacional. Tomo la decisión, como decía, de entrar en la carrera de medicina, cosa que igual no me arrepiento. Termino la carrera, empiezo a trabajar, pero el llamado como tal de los tableros fue mucho más. En estos momentos trabajo como tal como el entrenador principal de la categoría escolar, y lo disfruto mucho cada uno de los momentos, cada uno de los entrenamientos con cada uno de los chicos. Dejamos varias ideas en el tintero para el final del programa. Ahora vamos a una pausa. Lenis Stanley Martínez Duani es un ajedrecista santiaguero nacido el 10 de julio de 1985, que obtuvo el título de Gran Maestro en el año 2009. Inició en el ajedrez a los 8 años y en el 2002 fue campeón juvenil de Cuba. En el año 2008 se quedó a un paso del título nacional, perdiendo la última partida con Yunieski Quesada. Durante todos estos años ha estado entre los mejores del ajedrez cubano. En 2024 ganó el primer lugar de partidas rápidas en el Campeonato Continental Absoluto de Ajedrez de las Américas en Medellín, Colombia, con 8 unidades de 9 posibles. Luego de esta pausa volvemos al estudio y ahora vamos a dialogar con la gran maestra Oleini Linares Nápoles, actual subcampeona de Cuba del ajedrez. Buenas tardes y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer tenerte. Primero, quisiéramos conocer cómo llegas al ajedrez y cómo has logrado mantenerte durante todos estos años. Al ajedrez llega por casualidad. Estaba practicando el atletismo y el maestro Pedro Tani, que era el entrenador de aquella época, nos convocó para participar en una competencia en la pista Recordán. Ese día, después que estábamos todos los alumnos allí, el maestro dijo que solamente iban a participar 2, Mabel Gay y Yumay Bisek, que fueron después campeonas mundiales en el atletismo. Y en ese momento llegaba el maestro de ajedrez con un grupo de atletas. Entonces yo le pedí
que quería entrar a jugar ajedrez. Él me dijo que no, pero forcejeé un poco con él, le dije que sí, que a mí me gustaba y gracias a la intervención del capitán del equipo pude acceder al aula. Lo curioso fue que cuando entré me puso a jugar contra las mejores niñas de la categoría y yo les gané a todas. Esto fue algo asombroso, ¿no? Y entonces me puso con los mejores niños y le gané a todos. Y luego pasaron las niñas de otra categoría y así le gané a todos los niños. Ese día no perdí ninguna partida. Eso fue un sábado. Me invitó el domingo y pasó la misma historia. Entonces el maestro me dijo, ven el lunes. El lunes llegué, jugué y a la otra semana me dijo, ya puedes venir el otro lunes con una libretica que te vamos a enseñar a anotar. Allí estaba el maestro, este maestro que les comento es Roberto Guerra, y a la otra semana conocí a Reinaldo Cumbá, que después fue mi maestro también en la EIDE. Darle un homenaje póstumo porque falleció a finales del año pasado. Y bueno, con este maestro avancé hasta la categoría 13-14. De ahí pasé a la ESPA provincial con el maestro Omar García, luego con Enrique Pérez, con Carlos Lardué, con Ramón León. Luego fui a la ESPA nacional con Giovanni Pérez. Y bueno, así estuve en toda la pirámide deportiva hasta que me gradué en el Fajardo finalmente. Toda una vida dedicada al ajedrez, Oleinis. Pero en el año 2024 participaste nuevamente en una Olimpiada representando a nuestro país junto con otras grandes maestras que te han acompañado y han sido en su momento rivales contra ti en el Nacional de Ajedrez. Bueno, después de 8 años sin participar, pude volver a jugar una Olimpiada. Y fue un gran reto porque este año jugué por primera vez el primer tablero del equipo. Un punto importante fue que me avisaron, o sea, me enteré que jugaba el primer tablero el mismo día de la competencia. No sé si fue por un tema psicológico o algo, pero realmente fue un choque duro porque yo me había preparado para jugar otro tablero, pensando que como no era el primer rating del país, pues iba a jugar otro, entonces me tocó esa sorpresa. Me tuve que reacondicionar mentalmente para poder jugar el primer tablero, pero bueno, fue bueno el resultado. Y realmente mis compañeras, curioso, ¿no? Porque Marisa me conoció cuando yo era una niña, yo hasta le di clase a Yaniela, entonces sí, es algo bueno, ¿no? Bonito que uno pueda compartir después de tantos años con sus compañeras, con sus alumnas, con su equipo. Y fue una experiencia bien bonita luego de tantos años sin volver a participar. Lo mismo sucede en el Nacional de Ajedrez Femenino y en esta edición fuiste subcampeona. Cuéntanos del por qué quedaste en esta medalla en este evento nacional. Bueno, los nacionales siempre son torneos complejos porque es un torneo donde todas las jugadoras prácticamente nos conocemos de hace muchos años, entonces hay que ver quién tiene la última novedad, ¿no? Este año con la particularidad de que era un torneo suizo y en los torneos suizos nunca sabes con quién te va a tocar. Entonces era un poco complicado prepararse. En el caso de este nacional, por la medalla, no, tuve una buena preparación creo, pero cosas del torneo que me enfermé y entonces era complicado poder jugar una partida con cólicos, dolor de estómago. Así me pasé prácticamente todo el torneo y vaya, quedar medalla de plata creo que fue un gran resultado porque realmente era bien complicado el torneo. ¿Cómo logra una mujer, madre de familia, mantenerse tantos años en la élite del ajedrez, entrenar, prepararse? Mira, primeramente tener algo bien señalado, ¿no? Yo desde niña sabía que quería ser gran maestro. Eso me lo propuse desde que me acuerdo que el maestro Roberto Guerra nos enseñó una foto de Kasparov y de Judith Polgar y nos dijo, ellos son grandes maestros. Y yo desde esa vez que vi esa foto yo dije, yo quiero hacer eso. Y estaba en la escuela, estaba en la universidad, recuerdo el maestro Luis Pérez me decía, tienes que ponerte para la universidad. Yo le decía, sí, pero el ajedrez primero. Entonces siempre he tenido esa pasión por el deporte y siendo madre, nunca perdí el enfoque. Recuerdo que cuando mi hija mayor estaba embarazada, de 8 meses, me fui a un torneo contra maestre. Allá tuve subida de presión y de todo, imagínense con 8 meses jugando, pero o sea, la pasión siempre. Con la chiquita, igual me fui con 40 días de parida a jugar un campeonato nacional. Entonces sí, es complejo llevar las dos cosas, pero cuando sabes lo que quieres y tienes una meta, siempre la familia te va a apoyar y siempre vas a poder lograr tus objetivos. Mi mamá, que ya está fallecida, fue también un pilar muy importante porque ella siempre
me apoyó, era la que se quedaban con las niñas, a veces iba conmigo a los torneos. O sea, toda la familia es importante para poder ser un atleta de alto rendimiento. Si no tienes a tu familia, si no tienes tu apoyo, es súper difícil. Y ahora también, bueno, ya mi mamá no está mi esposo, y entonces también él es el que me ayuda en la cocina, los quehaceres de la casa. O sea, siempre la familia va a estar ahí involucrada en todo lo que uno hace para que pueda tener buen resultado. Estás impulsando para que la pequeña se introduzca y se comprometa un poco más en el ajedrez. Pero para Oleinis, en este 2025, y ya después de haber vuelto, como decías, a una olimpiada, te dieron la responsabilidad de ser el primer tablero junto con tus otras compañeras que también tienen condiciones. Proyecciones a partir de este momento en tu carrera deportiva. Bueno, tenemos el próximo mes de abril el Campeonato Centroamericano y del Caribe del ajedrez, y en el mes de abril también tenemos el Continental. Entonces, yo como segundo lugar estoy esperando la decisión de la Federación Cubana a ver en cuál de los dos torneos puedo participar, porque a la campeona le toca el zonal, y bueno, si clasifican, porque es torneo clasificatorio para el Mundial. Uno o cualquiera de los dos eventos. Son torneos difíciles igual. En el Continental va a estar toda América participando. El año pasado quedamos cuarto lugar, pero hace mucho tiempo no tengo la oportunidad de participar. Ojalá que sí, que este año lo pueda lograr, y me estoy preparando para eso. Créanme, amables televidentes, que esta es una oportunidad que yo estaba tratando de lograr hacía muchísimos programas. Gracias por estar aquí con nosotros, por ofrecernos tu historia, y desde aquí te deseamos éxitos en tus proyecciones, y por supuesto te invitamos a próximos eventos y a próximos programas para que nos comentes qué ha sucedido con Oleinis Linares. Muchísimas gracias por la invitación y esperamos volver acá. Por supuesto que sí, que Oleinis Linares, la gran maestra del ajedrez de Santiago de Cuba, volverá a Penúltima Palabra. Ahora vamos a una pausa. El maestro FIDE Carlos Larduet de Spain, en 2024, obtuvo el título de maestro internacional durante el Torneo Continental de las Américas en la categoría senior celebrado en La Habana. Larduet quedó segundo en el evento por detrás del brasileño Lima Darcy con 7 unidades en 5 triunfos y 4 tablas. Posee un elo de 2.217. Fue en el año 2000 campeón mundial de atletas débiles visuales en España. Además, subcampeón en la India 2006 y es miembro del equipo olímpico cubano. En el año 2024 obtuvo el título de Cuba en el Nacional. Llegamos al último momento del programa y vamos a dialogar sobre los resultados de Santiago de Cuba en el año 2024, lo que va de 2025. Porque, Alegre, hay una figura masculina que no hemos mencionado en nuestro programa y que no puede faltar aquí. Me refiero a Lelis Martínez. Bueno, Lelis ha sido la figura por más de 10, 15 años que ha sido el puntal en los eventos como tal nacionales y como en la representación internacional en Santiago de Cuba. Es la contraparte, ¿no?, de todas esas grandes figuras femeninas. Lelis en este último campeonato nacional quedó en el bronce en las partidas como tal clásicas, en la modalidad de partidas estándar. Pero a pesar de eso, no podemos dejar de mencionar los resultados que ha tenido Lelis en las otras modalidades. Hablamos que en el año pasado, en Colombia, en junio, a principios de junio, participó en el campeonato continental masculino de las Américas, y él obtuvo el primer lugar en las partidas rápidas, en la modalidad rápida de 15+10. Estamos hablando de el campeón continental en esa modalidad. Y otras modalidades fundamentales y de gran relevancia actualmente son las modalidades rápidas, de Blitz, disculpe. Y no podemos dejar de mencionar que el precedente de campeón nacional de partidas Blitz o de 3 minutos más 2 segundos también es Lelis. Lelis Martínez es uno de los puntales del ajedrez masculino en Santiago de Cuba. Contamos con su presencia actualmente en nuestra provincia y también participa en la preparación de estos jovencitos que van escalando poco a poco en nuestro ajedrez de Santiago de Cuba.
pero hablabas del nacional y quisiera que me profundizaras un poco más en estos eventos de gran magnitud para nuestro país y por supuesto para Santiago de Cuba. Santiago de Cuba viene de hace varios años teniendo en Lelis el representante que siempre se acerca mucho o obtiene poder. Estamos hablando que Lelis en el nacional anterior obtuvo la medalla de plata. En este se quedó en el bronce. Pero estamos hablando que ya no solamente es Lelis. Es el detalle que se nos ha ido incorporando el maestro FIDE, José Avelino, que en este torneo precisamente en el nacional obtuvo su primera norma de maestro internacional, tanto que la había buscado. Y se le suma el atleta Brian Torres Valiente, que fue el juvenil que de mejor actuación quedó en el nacional. Es de resaltar el carácter que le pone este muchacho. Su primera actuación, su primera participación en un torneo nacional de primera categoría, va perdiendo las 2 primeras partidas y logra ganar contra jugadores todos titulados 3 partidas seguidas. Eso es fenomenal y terminó con 5,5 puntos de 10. Es válido resaltar, por supuesto, Alegre, estos resultados del ajedrez masculino porque un tanto puede que se sientan disminuidos con las grandes figuras que tenemos en el área de las féminas. Pero Santiago de Cuba también en la esfera de los atletas con discapacidad está en la élite de nuestro país y también en la arena internacional. Claro, arduo es el trabajo e incansable de un profesor que muchos se pueden dar el lujo de conocer, que de hecho fue mi entrenador, que es el maestro nacional Manuel Ambruster Jauregui. No es fácil porque pareciera que el ajedrez para atletas discapacitados sería el deporte como tal preciso, el mejor deporte para un atleta sordo que no necesita, o sea, parece que no afecta en el rendimiento, el mejor deporte para un atleta con una discapacidad física, pero esas categorías tienen un problema, que no toda persona puede decirme tener la capacidad docente para trabajar con un atleta sordo. No todo profesor puede trabajar directamente con un atleta discapacitado. Ese es como tal el tema de la barrera, el tema de la docencia, pero tenemos acá en Santiago alguien que cubre todas esas barreras. Hablamos del entrenador Manuel Ambruster, que ha tenido como alumnos a Ismael Odio y a Mario Payerols, ambos participantes en eventos internacionales, los tuvimos aquí en nuestro programa. Pero quiero que resaltes la figura de Carlos Larduet, establecidísimo en los tableros en esta área. Bueno, Carlos Larduet no solamente en este año nos ha dado el éxito que generalmente nos aporta en los nacionales para atletas discapacitados, sino que en el Capablanca participó en el Continental para atletas senior y obtuvo el subcampeonato. Hablamos ya de que contamos en una nueva categoría que está sumando al ajedrez, la categoría para atletas mayores de 50 y 65 años, la categoría senior. Y tenemos ya un participante que ganó el subcampeonato. O sea, Carlos Larduet es el subcampeón continental de ajedrez, que le otorgó el título de maestro internacional. Por eso les decía al principio del programa que el ajedrez en Santiago de Cuba va sentando pautas y poco a poco se va insertando en la última década entre los mejores de nuestro país en cada especialidad y en cada disciplina. Ahora, Alegre, hay una disyuntiva que tenemos en nuestra provincia y es la ausencia como tal de un espacio con condiciones para entrenar el ajedrez. Y esto ha sido un tema que ha sido reiterativo. O sea, no es el primer espacio en que hablamos del tema de la Academia Provincial de Ajedrez. Y igual, es un problema que no solamente afecta al ajedrez, afecta y ha afectado a muchos deportes. En el caso especial del ajedrez es que nosotros compartimos academia con un combinado deportivo. Más que todo, es un combinado deportivo que tiene un salón como tal de juego. Y muchas de las actividades que nosotros programamos son limitadas por las actividades como tal que tiene el combinado y también, además, porque como no está regido como tal por nuestra administración,
nos regimos a las de ellos. A veces hay algunas que otras discrepancias organizativas. Pero esto no impide que Santiago de Cuba se mantenga preparando torneos como ha sucedido en este año 2025. ¿Qué pasa? Luego de la pandemia, es cierto que la situación del país económicamente ha disminuido y eso ha afectado no solamente al ajedrez, ha afectado a muchos deportes. Y el ajedrez no es, a pesar de ser el ajedrez un deporte que a nivel de prestación no necesita tantos recursos, igual se ha afectado en la forma de organizar eventos nacionales. Nosotros teníamos de hecho hasta eventos internacionales como el evento Moncada, y tenemos cerca de 8 torneos nacionales que es supuestamente nacionales porque no tenemos ya la capacidad de tener condiciones para alojar atletas de otras provincias. Exacto. No importa, hacemos los torneos, tenemos nuestro espacio a la academia, pero nos está ese detalle afectando. A pesar de eso, hemos hecho algo novedoso, hemos intentado hacer de nuestro ingenio, ¿no?, de ajedrecista para sacar quizás provecho de eso. Hemos creado un nuevo proyecto deportivo que hacemos llamar Chess Chago. Chess por ajedrez en inglés y Chago por lo representativo como tal de nuestra provincia. ¿Qué hacemos? Simplemente estamos haciendo estrategia como tal de marketing deportivo, que lo que quiere ayudar es aumentar la masificación y la promoción de nuestros ajedrecistas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les reitero, Santiago de Cuba con amplios resultados en el ajedrez en el año 2024 y durante el año 2025. Lo conoció usted aquí en su programa Penúltima Palabra, porque la última, esa la dice el terreno. Buenas tardes.